Vamos a volver a hablar sobre lo que es una alteración del estado de conciencia tan importante como el coma. Eh, ya saben muy bien que dentro de lo que es el estado de conciencia, para poder evaluar los aspectos fisiopatológicos y que sea mucho más fácil poder entender las causas por las cuales un paciente está en coma, es la mejor forma poder dividir a la conciencia en dos componentes. Uno es el contenido y otro es el nivel de conciencia. El contenido estructuralmente es corteza y subcorteza, es una estructura amplia, anatómicamente involucra a los dos hemisferios y también a los lóbulos de estos dos hemisferios. Mientras que el nivel de conciencia, que es el mantenerse despierto, el mantener el ciclo de estar despierto y de dormir, lo mantiene lo que es una estructura funcional, que es el SAR, el sistema activador reticular ascendente. Una estructura funcional no es anatómica, es la conexión de varias estructuras nerviosas que vienen desde la protuberancia y ascienden hasta lo que son los pedúnculos cerebrales y tienen diferentes conexiones con la corteza e incluso con la médula espinal. Esta estructura es una estructura más pequeña, es una estructura compacta, a diferencia de lo que es el contenido, lo que es corteza y subcorteza. Cualquier alteración del estado de conciencia se presenta porque alguno de estos dos componentes se altera. Uno de ellos, o se pueden comprometer ambos, en mayor o menor medida. Y de esa forma podemos clasificar a las alteraciones del estado de conciencia en ser parciales y ser globales. Las parciales, si ustedes revisan en la literatura van a encontrar diferentes formas de expresar una alteración del estado de conciencia, pero en todos los casos lo que representan es o que el nivel de conciencia está alterado o que el contenido está alterado en mayor o menor medida. Hemos hablado de que como cuando un paciente está confuso o nubilado, o cuando un paciente está soporoso o estuporoso. Y al final, cuando se diagnostica coma o se habla de coma, lo que hablamos es que en este estado, los dos componentes del estado de conciencia están comprometidos. No hay nivel de conciencia, por lo cual ese paciente no despierta, no tiene apertura ocular ante ningún estímulo que pueda provocarle, por ejemplo, dolor, no va a existir una respuesta ocular. Lo que lo diferencia del estupor o del sopor, que es un paciente, el estuporoso o soporoso, eh, en las mismas condiciones que un paciente comatoso, con la diferencia de que un estímulo doloroso, como la compresión en la parte superior del esternón, la compresión del ángulo de la mandíbula o también la compresión del pulpejo del dedo gordo de las manos, puede producir un estímulo doloroso tan intenso que ese paciente estuporoso o soporoso va a abrir los ojos para luego volver a cerrarlos. Entonces, el paciente comatoso ante ningún estímulo va a tener apertura ocular. Entonces, un paciente sin nivel de conciencia y además no tiene contenido en su conciencia, no despierta y tampoco tiene manifestaciones o te lleva a cabo funciones mentales superiores. El coma es una urgencia neurológica, una emergencia neurológica. Eh, Se debe diagnosticar de manera oportuna y también se deben tomar medidas para tratar de diagnosticar la causa y medidas que puedan prevenir mayor daño. El coma, entonces, al ser una alteración global del estado de conciencia en la cual no hay nivel ni tampoco hay contenido, no abre los ojos y no tiene funciones mentales superiores, se puede clasificar en dos tipos de coma: el coma estructural y el coma metabólico. El coma estructural, es decir, es una lesión anatómica, la vamos a ver en la tomografía, es por eso que todo paciente con coma, lo primero que se hace es hacer una tomografía para ver un daño estructural, una hemorragia, una isquemia, una lesión que esté produciendo o esté ocupando el espacio, o que se esté expandiendo, el edema, después de un trauma, el edema de una lesión tumoral. Y dentro de las estructurales hay traumáticas y no traumáticas relacionadas a los antecedentes. Y la causa metabólica es un coma funcional, que va a tener una tomografía que muchas de las veces y en etapas iniciales no va a tener un compromiso anatómico, va a tener una tomografía de cráneo que va a ser normal.
El daño es funcional, es sistémico. Al ser funcional es sistémico. Entonces vamos a tener estos dos tipos de coma, ¿no? Diagnosticamos el coma, ya vamos a ver más adelante cómo hacerlo, y tenemos que evaluar si es estructural o es metabólico, para lo cual se hace una tomografía, y vemos si hay alguna lesión anatómica. Si no la hay, seguramente es metabólica, y si existe una lesión estructural, tendremos que ver según los antecedentes si fue por una lesión, un trauma, o es una lesión estructural no traumática, como por ejemplo una embolia, un accidente cerebrovascular, una enfermedad cerebrovascular. Dentro de lo que es la fisiopatología, entonces vamos a volver a hablar de estos dos componentes del estado de conciencia. Eh, Cuando uno de estos componentes se altera, produce coma. Y hemos visto de que el coma puede ser estructural o puede ser metabólico. Entonces, por un lado tenemos el nivel de conciencia, el tronco encefálico. Las lesiones que dañen el tronco encefálico pueden ser entonces estructurales y pueden ser metabólicas. Las lesiones estructurales que dañen el tronco encefálico pueden ser intrínsecas, lesiones estructurales intrínsecas, o pueden ser extrínsecas, externas al tronco encefálico. Y aquí veíamos en una tomografía una pequeña hemorragia que les decía es una hemorragia pequeña, pero que está causando coma. No es una gran hemorragia, será unos 13 ml de sangre, pero está localizada en un punto en el cual va a causar coma, una lesión interna del tronco encefálico. Es una causa poco frecuente, pero la más frecuente son las lesiones externas. Las lesiones externas que comprimen o desplazan el tronco encefálico. Y todas las lesiones que comprimen o desplazan el tronco encefálico las vamos a ver dentro de en las siguientes diapositivas, dentro de algo que es el deterioro cefalocaudal, que es un síndrome caracterizado por un compromiso neurológico que va de manera evolutiva, va progresando y va en el sentido de arriba hacia abajo, cefalocaudal. Son lesiones que van a producir desplazamiento del tronco encefálico y de varias estructuras del sistema nervioso central, y que van a comprimir o van a desplazar el tronco encefálico y van a producir coma, progresivamente hasta producir coma. Entonces, estas que son las lesiones estructurales externas al tronco encefálico, que algo lo comprima, que algo lo desplace, una hemorragia, edema, que comprima o desplace el tronco, va a causar coma. Las lesiones metabólicas va a ser una lesión que en la tomografía no vamos a identificar un daño, pero al ser una lesión funcional, no solamente el tronco va a estar afectado, sino que también la corteza y subcorteza, que son las que manejan el contenido de nuestra conciencia. Las lesiones metabólicas, hipoxia, hipotensión, hidrogeniones, hiponatremia, hipoglicemia, hiperglicemia, todas esas causas metabólicas, si van a producir coma en algún momento, son lesiones funcionales, sistémicas, difusas. Entonces, no solamente el tronco se va a alterar, sino que también la corteza y subcorteza y las estructuras del sistema nervioso central, con la característica de que no se va a evidenciar ninguna lesión estructural anatómica en la tomografía. Entonces, en este vemos aquí las lesiones que pueden comprimir y desplazar el tronco. Generalmente son lesiones traumáticas que producen hernias cerebrales, un hematoma que desplaza el lóbulo temporal y comprime y desplaza el tronco, produce coma. Este mismo hematoma o una contusión dentro del cerebro que causa edema y desplaza hacia abajo, porque el único punto de salida está a nivel de la unión que tiene el bulbo con la médula espinal, y va a ser el único lugar en la cual puede existir presión, y estas estructuras se van a dirigir en ese sentido. Cualquier lesión que ocupe un espacio, una hemorragia, hidrocefalia, edema, va a ocasionar un deterioro progresivo en un sentido que va de arriba hacia abajo, que va a causar eventualmente desplazamiento y que va a causar también compresión del tronco encefálico. Aquí tenemos las hernias, diferentes tipos de hernias por lesiones que ocupan y desplazan la masa encefálica. Aquí les mostraba esta tomografía. Miren, es un hematoma
epidural, por esa imagen que es como de una lenteja biconvexa. Y vemos de que en este corte más bajo está comprimiendo y está desplazando el tronco encefálico. ¿Sí? En aquel tronco encefálico está comprimido y está desplazado en este sentido. ¿Esta lesión va a producir coma? Sí, seguramente está causando eh, que se desplace el lóbulo temporal y lo comprime y desplace al tronco encefálico. Es una lesión estructural extrínseca del tronco encefálico. ¿La causa será compromiso de las cortezas? No, porque este es un hematoma que está dañando una parte de este hemisferio, no es una lesión. Pues lo más probable, si está en coma, es por el compromiso del tronco encefálico. Por otra parte, las lesiones que producen coma y que se encuentren o que sean causadas por una lesión en el nivel, perdón, en el contenido de la conciencia, que es corteza y subcorteza, tienen que ser lesiones estructurales extensas para producir coma. Eso significa que tendrá que comprometerse o todo un hemisferio y también dañar parte del otro para ser causa de coma. Estas son estructuras amplias, no es como el tronco encefálico, es una estructura pequeña que puede colapsar, desplazarse fácilmente. En este caso, las lesiones estructurales que produzcan coma y que afecten el contenido de la conciencia tienen que ser extensas. Si tenemos por una lesión, una pequeña hemorragia frontal, no va a ser causa de coma. Es una parte de un hemisferio pequeña. Si ese paciente tiene una contusión y está en coma, no es la causa la contusión, porque tiene que ser una lesión extensa, ¿no? Entonces tendremos que buscar causas metabólicas. Pero si es una lesión grande, un infarto, la hemorragia, una isquemia, una embolia de la mitad de un hemisferio, entonces esa sí puede explicar la causa de coma por compromiso del contenido de nuestra conciencia. Dentro de lo que es las causas metabólicas, igual, les decía que las causas metabólicas son funcionales, son sistémicas, son difusas, todas esas causas, trastornos electrolíticos, ácido base, disfunción hepática, renal, etcétera, metabólicas, endocrinológicas, van a producir coma sin daño estructural inicial y un daño difuso. Comprometen tronco, comprometen corteza y subcorteza, y la tomografía se ve sin un daño estructural, pero el paciente está en coma, un coma metabólico por el compromiso difuso del tronco y la corteza. Eh, Vemos en esta parte, es una tomografía normal, miren aquí está el tronco encefálico. El tronco encefálico normalmente está en la vecindad recubierto por las cisternas perimesencefálicas que están llenas de líquido cefalorraquídeo. El cuarto ventrículo, las cisternas, tiene un espacio, ¿no? Normalmente se ve con este espacio el líquido cefalorraquídeo y más cortes superiores los ventrículos laterales. Y en esta tomografía, que son cortes similares, miren que muchas veces el coma se va a producir por el compromiso estructural de ambas estructuras. Aquí hay un compromiso difuso de los dos hemisferios. No hay surcos, hay mucho edema. Este cerebro está comprimiéndose contra el cráneo en la parte interna, no hay surcos. Ha perdido esa diferencia entre lo que es la sustancia gris y la sustancia blanca. Miren que normalmente vemos una diferencia como pequeñas lengüetas. Cuando se pierde esa diferenciación y se ve todo plomizo, es un signo de mucho edema, mucha inflamación. No hay ventrículos laterales. Ambos hemisferios están muy dañados, hay mucho edema. Esto es causa de coma. Si vemos el tronco, no hay tronco, está comprimido, está desplazado. Esto es causa de coma. Las dos son causas de coma estructurales. ¿Ah? Un compromiso estructural del tronco extrínseco y un compromiso difuso de ambos hemisferios. Este paciente con esta tomografía era un paciente con muerte encefálica por un trauma craneoencefálico en un accidente de tránsito en una motocicleta. Entonces, esa es la causa del coma. Cuando se les pregunta por qué el paciente está en coma, pues las causas o es un daño estructural o es un daño metabólico. Cuando es estructural, es tronco o es corteza. Y si es corteza, es daño grande. Si es tronco, generalmente es algo que lo está apretando o lo está desplazando.
Si es metabólico, la tomografía es normal, pero si es metabólico, entonces el daño es difuso. No solamente afecta el tronco, sino la corteza y todo el sistema nervioso central. Y la tomo normal, tengo que buscar causas metabólicas en los laboratorios. La misma forma de clasificar como estructural traumático, no traumático, como metabólico, difuso o funcional. Bueno, entonces, ¿cómo podemos clasificar al coma cuando lo atendemos en emergencias? Una forma más sencilla de poder diagnosticar el coma es poder diferenciarlo en tres tipos de coma. Una vez que diagnostiquemos el coma, podemos diagnosticarlos en tres tipos. El coma con signos de irritación meningia, que seguramente en semiología han visto, un paciente que tiene signos meningios y que esté en coma, las posibilidades son algunas, no son muchas. Eh, Cuadros infecciosos, meningitis, meningoencefalitis o hemorragia subaracnoidea que causa signos meningios. Un paciente en coma y con focalización. Cuando decimos focalización neurológica, es decir, que es un paciente que tiene en la mayoría de los casos un déficit motor, es decir, una monoparesia o una hemiparesia, no mueve la mitad del cuerpo o el miembro superior, o lo mueve con pérdida de la fuerza, es asimétrica, mueve muy poco el brazo derecho y la pierna derecha también un poquito más, está hemiparético. Si hay focalización, pérdida de la fuerza y la motricidad, pues generalmente las causas son estructurales. Y cuando no hay focalización, no hay signos meningios, generalmente las causas son metabólicas. Entonces, cuando vean un paciente en urgencias, vean que está en coma y ven que focaliza, es decir, que le producen dolor y solo se defiende con la mano izquierda y ven que la mano derecha apenas la mueve, está focalizado. Y generalmente las causas son estructurales. Hay un daño anatómico en la tomografía seguramente. Y si ven que no focaliza, pero está en coma, le producen dolor y con las dos manos se mueve, estira las piernas con la misma fuerza, no hay foco, generalmente la causa es metabólica. Si hay signos meningios, es una infección o es una hemorragia subaracnoidea. Entonces, esta es una forma en la cual, sin la tomografía, podemos tener una idea de cuál podría ser la causa del coma que tiene un paciente. ¿Cómo diagnosticamos coma? Al igual que como lo hemos visto en shock, hemos dicho que shock es sencillo, cuando está descompensado, el paciente choqueado tiene presión sistólicamente 90. Lo difícil es diagnosticar al shock cuando tiene presión normal, pero se puede y se sospecha y cuando ustedes saben cuántos tipos de shock hay, pueden pensar que un paciente se va a choquear con, con mucha más precisión, más antes. Pero cuando está descompensado es sencillo, tomando la presión diagnostican shock y el coma también se diagnostica de una forma muy sencilla. El coma se diagnostica mediante la escala de Glasgow y todo paciente que tenga un Glasgow igual o menor a 8 puntos es un paciente que está en coma. Es un paciente que está en coma, tiene que tener ese diagnóstico. Eh, si ustedes ven un accidente, no van a poner diagnóstico, siempre se pone por mayor gravedad, no van a poner trauma craneoencefálico. Si ven que tiene Glasgow menos de 8, el diagnóstico más grande es coma. Coma será estructural, probablemente traumático, si es que ha sufrido un accidente. Todo paciente con Glasgow igual o menor a 8 es un paciente que se diagnostica en coma. ¿Qué valora el Glasgow? Valora tres tipos de respuesta, la apertura ocular, la verbal y la motora, y dándole una puntuación. Lo normal es que esté de 15 en 15 puntos y cada uno de estos tiene puntuaciones. 4 para la mejor respuesta ocular, 5 para la verbal y 6 para la respuesta motora. Eh, Miren que el diagnóstico de coma puede ser a veces confuso, porque si ustedes tienen un paciente que tenga una apertura ocular al dolor, tiene 2 puntos. Que no tenga respuesta verbal, no emita sonido, nada, es un punto. Y que localice el dolor, ya tiene 8 puntos. Es un paciente que ya está con el diagnóstico de coma, pero es un paciente que está abriendo los ojos al dolor, que tal vez no hay respuesta verbal puede localizar el dolor. Entonces, a pesar de que parezca confuso, tenemos que diagnosticarlo como un paciente de coma. Todo
Glasgow igual o menos de 8 para poder tomar las medidas de prevención que vamos a ver ahora. ¿En qué situaciones el Glasgow no se puede utilizar? En pacientes que tengan edema bipalpebral, pacientes que estén intubados, en coma inducido, no se puede evaluar la respuesta verbal, aquí no la respuesta motora en pacientes afásicos que han tenido un accidente vascular, también va a ser difícil valorar el Glasgow y tener cierto cuidado en ellos. Y además, el Glasgow no solamente me define el diagnóstico de coma, sino que también me da una idea de cuál es la profundidad del coma en el cual está el paciente. En todos estos grados que son profundidad del coma, es Glasgow menos de 8 y que además tiene estos grados más profundos, en todos estos es un paciente con ojos cerrados, Glasgow 3, tiene los ojos cerrados, pero con la diferencia de la respuesta al dolor que va a presentar. Tiene Glasgow menos de 8, pero si localiza, es un paciente en coma, grado 1. Se defiende, si usted le molesta, trata de defenderse, levantar la mano, retirar el estímulo, es grado 1. Si es un paciente que estén con Glasgow menos de 8, le producen dolor y lo que hace es colocar una respuesta motora de flexión o extensopronación, que es una respuesta de descerebración, este es un paciente que está en un coma grado 2. Es cada vez peor el pronóstico. Si es un paciente que está en coma con Glasgow menor a 8 y además no tiene una respuesta de descerebración, sino de decorticación, que va a ser, perdón, aquí es de celebración o de corticación en ambos, es grado 2. Y el grado 3 es un paciente con Glasgow menor de 8 y que además a los estímulos dolorosos no tiene ninguna respuesta motora, solo tiene respuestas vegetativas. No se mueve, no existe una respuesta de descerebración ni de decorticación, sino que tiene respuestas vegetativas de taquicardia, hipertensión, diaforesis, pero no hay una respuesta motora. Es un grado 3. Y el grado 4 es un Glasgow igual a 3, pero no hay ningún tipo de respuesta. Y además es un paciente que puede no presentar los reflejos de tronco. Es algo que vamos a ver cuando hablemos de muerte encefálica. Entonces aquí cuando tiene Glasgow 3, no hay ningún tipo de respuesta, es un coma profundo en el cual debemos diagnosticar la posibilidad de que esté en muerte encefálica. No hay respuesta verbal, no hay respuesta motora, no hay respuesta ocular. ¿Sí? Entonces, el grado 1 localiza el dolor. Grado 2, decortica o de cerebro. Grado 3, ante el dolor no hay respuesta motora, se taquicardiza, se pone hipertenso, hipotenso, diaforético, respuestas vegetativas. Grado 4 es un Glasgow de 3 puntos. Generalmente las pupilas están con tendencia a la midriasis y en este caso ya es una posibilidad de que un paciente esté en coma, con el diagnóstico de muerte encefálica. Entonces, el coma es una alteración global del estado de conciencia. Saben que se puede afectar tanto el nivel, que es el tronco, como el contenido, que es la corteza y su corteza. Las causas, generalmente las que afectan al tronco encefálico, pueden ser estructurales, intrínsecas o externas. Las externas son las más frecuentes, comprimen, desplazan. Las causas que afecten el contenido, es decir, la corteza, tiene que ser extenso la lesión para producir coma. Los hemisferios son estructuras grandes, amplias. Entonces, si produce coma porque afecta el contenido, tiene que ser un gran daño hemisférico, compromiso de ambos lados de los hemisferios. Las causas son metabólicas o estructurales y las estructurales son traumáticas. El diagnóstico de coma es Glasgow 8 o menos de 8 es coma. Aunque tengamos cierta duda, muchas veces vemos que localiza el dolor y uno piensa, no está en coma. O vemos que abre los ojos al estímulo doloroso y uno no pensaría que está en coma. Entonces, todo Glasgow igual o menos de 8 tiene que diagnosticarse como paciente en coma. ¿Cómo podemos pensar cuál es la causa del coma sin una tomografía? Es si está en coma y hay focalización motora, generalmente es estructural. Si está en coma y hay signos meningios, pues meningitis o hemorragia subarachnoidea. Si está en coma, no hay foco, no hay signos meningios, generalmente la causa es metabólica.
Eh, vendría a ser la importancia de diagnosticar coma? Les estoy diciendo que aunque con un Glasgow de 8 siempre pongan coma. ¿Por qué? Porque va a ser importante por las medidas que se deben tomar. Todo paciente con Glasgow igual o menor de 8 debe primero recibir tres tipos de conductas. Una de ellas es para un adecuado aporte de oxígeno, debemos utilizar dispositivos que garanticen una buena oxigenación. Entonces, ¿qué es lo que necesita este paciente cuando está diagnosticado con un paciente en coma o Glasgow menor a 8? Es la intubación orotraqueal. Todo paciente con Glasgow igual o menos de 8 necesita estar intubado. ¿Por qué se intuba a este paciente? Por tres cosas importantes. Uno, intubando al paciente sea estructural, sea metabólico. Primero, con un tubo endotraqueal aislando la vía aérea, podemos garantizar una buena oxigenación. Puedo administrar oxígeno en las cantidades que sean necesarias. Segundo, puedo manejar yo la ventilación, porque con este dispositivo que es un AMBU, yo puedo darle el oxígeno que necesita, pero además puedo darle los volúmenes que ese paciente necesite. Porque un paciente en coma no garantiza volúmenes eficientes. En algún momento puede respirar bien, pero de unos 30 a 15 minutos de repente está respirando muy suavemente, por superficial, está hipoventilando, va a ser hipoxemia, va a ser insuficiencia respiratoria. Entonces, intubando al paciente, garantizo oxigenación, garantizo ventilación, yo meto los volúmenes que veo convenientes, ambuceándole con una mano, con la frecuencia que yo veo conveniente, 14, 16, 18 por minuto, y con el flujo de oxígeno que me garantice buena oxigenación. Y tercero, yo le colocamos a este paciente un tubo endotraqueal cuando se diagnostica que está en coma para poder aislar la vía aérea de la vía digestiva. Este paciente en algún momento puede deteriorar sus reflejos y dentro de sus reflejos están los reflejos de protección. Ese paciente puede tener un reflujo, puede vomitar y broncoaspirarse y causar mayores complicaciones. Una vez que esté intubado, aíslo la vía aérea, evito las posibles broncoaspiraciones, garantizo oxigenación, garantizo ventilación hasta que ese paciente se identifique la causa del coma. Entonces, ¿qué es lo más importante en el coma? Es saber diagnosticar. Tengo que ver que cualquier paciente con Glasgow igual o menor de 8 es coma. Y una vez que diagnostico coma, tengo que ver por qué. Entonces, tengo que ver los aspectos fisiopatológicos. Un paciente en coma porque hay una causa estructural que cause daño en el tronco o en la corteza. Si es el tronco, puede ser una lesión pequeña interna, puede ser externa, comprime y desplaza. Si es en corteza, tiene que ser lesión extensa para producir coma. Una pequeña hemorragia no va a causar coma. La otra causa es metabólica, gran daño difuso. Entonces, eh, pues va a ser una posibilidad de coma. Entonces, estos pacientes con estos diagnósticos, una vez que diagnostiquemos el coma, el siguiente paso es la intubación. Y el tercer paso recién será poder llevarle a hacer la tomografía, identificar si el daño es estructural. Si el daño no es estructural, podemos tomar muestras de laboratorio y ver si la causa es metabólica, por ejemplo. Entonces, lo primero es diagnosticar y lo segundo es individualizar la vía aérea para poder garantizar oxigenación, ventilación y evitar la posible broncoaspiración. ¿Sí? Y luego ya hacer la tomografía, buscar los laboratorios según las posibles causas, identificar la causa del coma que tenga nuestro paciente. Esto vamos a dejarlo para el día de mañana, este síndrome de deterioro rostro-caudal. eh, y para hacer recuerdo algo de lo más importante de esta clase es que sepan diagnosticar coma. El coma es un Glasgow igual o menos de 8. Cualquier paciente con ese Glasgow, no tengan miedo o temor en poner ese diagnóstico al principio y poner coma. Paciente en coma, sea estructural, sea metabólico, los grados del coma según la respuesta motora. Localiza, no es tan complicado. De cerebra, de cortica es un grado 2. No hay respuesta motora, vegetativo 3. Y si está Glasgow 3, pupilas mediáticas, es un grado 4 y tal vez esté en muerte encefálica.
Cuando el paciente se diagnostica en coma, hay que intubar al paciente. Muchas veces, cuando, por ejemplo, los médicos que están en la provincia tienen el temor de poder poner este diagnóstico o poder manejarlos, porque cuando un paciente, les daba ese ejemplo, si localiza el dolor es 5, si tiene apertura ocular, o, bueno, si no tiene apertura ocular, 1 punto, hace sonidos, son 2 puntos, sonidos verbales, eso ya llega a 8, pero es un paciente que cuando le valoran el Glasgow, pero se defiende, mira, y hace sonidos y lo mandan así. ¿Con qué riesgo? De que se deteriore, hipoventile, no oxigene bien, no tenga buenos volúmenes, se cause más daño por hipoxia, se broncoaspire, y que en el camino pueda pasar algo. Entonces, todo paciente con ese Glasgow, no tenga miedo a que se indique la intubación o la traquea. Esto no solamente pasa en los centros de salud, sino también he visto que puede pasar en servicios de emergencia. Muchas veces todo paciente que esté borracho, que esté en intoxicación alcohólica, se tiene que valorar el Glasgow aunque esté mareado. Y se pone el Glasgow que tiene con el diagnóstico con intoxicación alcohólica. ¿Por qué? Porque muchas veces uno piensa, no, pero se está mareado y no valora el Glasgow. Y cuando valoramos, si vemos si estaría menos de 8, ese paciente lo intubaría, aunque esté mareado. Entonces, una vez ha ocurrido eso, el paciente llegó mareado, ya está mareado, le puso una vía, complejo B y no sé qué, y lo dejaron en emergencias. Y bajamos a ver otro paciente y de repente escuchamos, yo cuando entré escuchaba que el paciente roncaba, valoramos a una señora y ya al acabar la interconsulta escuchamos que ya no había el ronquido. Cuando van a ver el paciente se había broncoaspirado y el paciente ya estaba en paro. El paciente broncoaspiró, lo reanimaron, pero al final falleció. Y era un paciente que lo habían traído porque estaba con intoxicación alcohólica, que es un tipo de causa de coma metabólico, ¿no? Entonces, ahora van a ver que, porque en Santa Bárbara, en emergencias, si es un paciente que, aunque esté mareado, llega con 8 o menos, lo van a intubar. Lo van a intubar, lo van a conectar a un ventilador y si fue una intoxicación alcohólica, pasarán las horas, se recuperará y luego lo extubarán y bueno, pero ya no habrá el riesgo de que sea alguna lesión más o de que ese paciente que esté en coma etílico se broncoaspire, hipoventile o haga hipoxemia porque no puede manejar volúmenes adecuados. ¿Sí? Bueno, vamos a quedar aquí. Mañana vamos a hablar sobre el deterioro rostrocaudal. Eh, mañana no, lunes, ¿no? Gracias por su atención y hasta la próxima clase. Hasta luego.